Hola compañeros, mi nombre es Juliet Yamilet Galvez Mendoza, somos el equipo 8 y el tema es la participación ciudadana colectiva. Yo les voy a hablar del derecho de la participación ciudadana y es el derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en las elecciones periódicas justas y auténticas y tener acceso a la función pública en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garantice su goce efectivo, junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado. La participación es el derecho a través del cual el poder político puede actuar de forma democrática, garantizando que la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos sea el límite y el origen de la legitimidad de su ejercicio, así como asiento de las decisiones sobre los asuntos públicos, en virtud de sus funciones y facultades para cumplirlas. Es la participación el medio para que los ciudadanos y sus organizadores puedan expresar su libre voluntad sobre las cuestiones de bien público y aspiren a una carrera de servicio en el desempeño de funciones en cualquiera de los organismos del Estado, de acuerdo con el principio de igualdad de condiciones. El ejercicio efectivo de la participación requiere del respeto a los siguientes principios democráticos, que son básicos. Primero, que la Constitución y las leyes subordinen el poder público a la soberanía popular. Segundo, que la voluntad de la mayoría esté limitada por los derechos de las minorías. Tercero, que los poderes públicos estén preparados y gocen de independencia, equilibrio. Y cuarto, respeto a la participación autónoma e independiente sin presiones ni injerencias en los procesos donde los ciudadanos deben decidir por ellos mismos. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de forma directa o por medio de los representantes, libremente elegidos en órganos legislativos, ejecutivos y administrativos del Estado. Entre ello incluye otros derechos, que son decidir sobre las cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales, opinar o ser consultados en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las decisiones públicas, presentar nuevas leyes o su reforma por iniciativa popular, realizar y participar en asambleas de foro propio para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o de una determinada comunidad, participar en consultas o deliberaciones en instancias de gobierno, ejercer influencia en los asuntos públicos mediante el debate y el diálogo público con los representantes de cualquiera de los organismos de gobierno, y ejercer el control independiente de los actos de gobierno y solicitar sanciones cuando haya violaciones de derechos o perjuicios al patrimonio público. Al participar en los asuntos públicos, los ciudadanos, las comunidades y las asociaciones deben tener el derecho a determinar libremente los procesos de elección de sus voceros o representantes sin injerencias ni influencias indebidas. En los procesos de adoptación de decisiones públicas, los ciudadanos deben tener derecho a la consulta debidamente informada, realizada en tiempos razonables y en forma democrática, que permita saber cómo las preocupaciones y propuestas fueron valoradas. Mi nombre es Blanca Iris Juárez Tavares y mi tema es la participación política del indígena a título colectivo. Como bien sabemos, los pueblos indígenas se han caracterizado por la reivindicación y el reconocimiento de su identidad y sus derechos, un proceso que está exento de conflictos. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 35, fracciones primera, segunda y tercera, y 41, fracciones primera, segundo párrafo y cuarto, primer párrafo, se prevén los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos mexicanos: votar, ser votado, asociarse y afiliarse, además de los derechos fundamentales vinculados con estos, como la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de información y la libertad de prensa, así como también
el derecho de reunión, a través de otras formas de participación política. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a elegir a sus propios representantes de acuerdo a sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos, para ejercer sus derechos políticos electorales. Así, de acuerdo a sus propias tradiciones, se determina un derecho político electoral indígena relacionado con la autonomía de los pueblos a nombrar a sus propias autoridades, a ser votados, a elegir su propio sistema de gobierno, así como a ejercer algún cargo dentro de las instituciones políticas. En los últimos 30 años, el sistema de partidos y el sistema electoral mexicanos se modificaron drásticamente. Se dio el paso del sistema de partido hegemónico a un plural, de elecciones sin competencia a elecciones cada vez más competitivas, transitando de un mundo de representación monocolor a uno múltiple, lo que ha implicado importantes transformaciones del régimen de gobierno. La participación política indígena también se transformó. Son los años del quiebre de los viejos esquemas de control político, clientelares y corporativos mediante los cuales se buscó integrar y subordinar a las comunidades indígenas al sistema político articulado en torno al Partido Revolucionario Institucional, PRI. En México se ha avanzado muy poco en la construcción de derechos indígenas, entre estos el reconocimiento de algunos en materia electoral. Es un hecho relativamente reciente que forma parte de un proceso en el que existen aún importantes retos. A pesar de los avances que se pudieran registrar, la presencia indígena en la esfera pública sigue siendo muy limitada, pues los pueblos indígenas no han encontrado representación ni incorporación de sus intereses en los partidos políticos, y ello se expresa en su exigua presencia en los cargos constitucionales de representación popular. Enseguida les voy a comentar algunos de los avances que ha habido en el terreno de la participación electoral indígena. Las comunidades indígenas en México se han caracterizado por ejercer formas propias de autogobierno, rigiéndose por sistemas normativos y prácticas colectivas a las que suele denominarse usos y costumbres, y que han evolucionado a lo largo del tiempo y que han sido capaces de coexistir en el Estado moderno. Durante los siglos, la diversidad cultural del país fue negada o, en el mejor de los casos, ignorada por el orden jurídico y las políticas, de manera que incluso en el proceso de construcción del Estado postrevolucionario, la población indígena quedó excluida. Desde la década de 1930, la negociación de la diversidad cultural tomó un nuevo rumbo, orientada por las políticas indigenistas que, en aras de una sociedad homogénea, promovieron la integración de la población indígena al nuevo Estado mestizo y, años después, su asimilación al Estado moderno. La noción de usos y costumbres es vaga y ambigua. Se trata de normas no escritas y prácticas de tipo comunitario que tienen carácter formal y consensuado, que adquieren valor jurídico y que son parte de la identidad de las propias comunidades. Mediante los usos y costumbres, los grupos indígenas designan a las autoridades comunitarias con las cuales tienen una relación directa y con las que resuelven sus problemas cotidianos. Estas se rigen por principios de representación, así como mecanismos igualmente colectivos de legitimación. Si bien la organización y concepción de las autoridades tienen variantes que recorren a todas las etnias, estos se basan en un imperativo de servicio a la colectividad al que teóricamente están sujetos todos los habitantes,
adultos o casados de un pueblo. En cuanto a la acción de los partidos políticos nacionales para alcanzar la representación indígena, la situación es singular y un poco eficaz. De manera que muy pocos representantes de los pueblos y comunidades indígenas han llegado a ser nominados como candidatos de los partidos y han ocupado puestos de elección popular, más allá de los cargos en algunos municipios. Como sabemos, es muy difícil de adquirir un cargo a nivel federal si es de un rostro indígena. Ahora bien, vamos a poner como ejemplo a un licenciado aquí en el estado de Guerrero, que es Filimón Navarro. Él duró 10 años militando en el PRD y hasta ahora se le ha dado la oportunidad de tener un espacio de representación popular, haciéndose valer su origen como indígena. Después de un conflicto y de haber impugnado, se logró registrar y ahora es diputado federal en el Congreso de la Unión. Bueno, esto quiere decir que es posible poder valer los sistemas normativos indígenas. En México, la población indígena se encuentra conformada por 11.132.562 habitantes indígenas según los datos del gobierno federal. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, estos son 13 diputados federales que representarán a los pueblos originarios en el Congreso. Tenemos al estado de Chiapas con más representantes ante el Congreso: Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Y por mi parte ya sería todo acerca de eso.